Muy bien, muchísimas gracias por participar en el Foro Americano Juventud de Libertad. Muchas gracias. Rápidamente nos vamos a Colombia. Ya está con nosotros Carlos Chacón, quien es el flamante director ejecutivo del Instituto de Política de Colombia. Bienvenido. Él nos va a hablar acerca del modelo de la propiedad incluyente como respuesta a los tiempos de crisis. Adelante, Carlos. Bienvenido. Te recibimos con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Rosa María por la invitación y a mi gran y querido amigo y mentor y líder espiritual de las líderes de la libertad, Roberto, que está en la mesa principal. Un fuerte abrazo. Tienen ustedes el privilegio de estar con un gran hombre, un gran defensor de la libertad. Quiero hablarles muy rápidamente, si me permiten compartir pantalla, por favor, en estos 15 minutos y aprovechando este marco de un foro pensado en los jóvenes. Creo que como en ningún otro momento en la historia de América Latina es importante hablarle a la juventud de por qué es necesario defender la libertad, de por qué es el mejor modelo, y no solamente porque ha demostrado funcionar en el mundo donde ese marco institucional se ha implementado, sino porque indudablemente el otro modelo es una tragedia. Y es precisamente la tragedia que tiene amarrada a América Latina al subdesarrollo, a la corrupción y al populismo. Les ruego a los anfitriones que me permitan compartir pantalla un segundo para poder mostrar la presentación, si no se van a aburrir viéndome todo el tiempo a mí. Mil gracias. La prosperidad incluyente, que además no me perdonaría si no le diera los derechos de autor a mi amigo Roberto, que está ahí, que es quien me enseñó este término, la prosperidad incluyente, porque es un término que tenemos que explicar, es un término del que tenemos que apropiarnos y además es una agenda que tenemos que posicionar en el debate político. Y la prosperidad incluyente debe ser la respuesta para estos tiempos de crisis, no hay otra. La narrativa dominante en estos tiempos de crisis en el mundo, de crisis de guerra, de crisis económica, de recesión, sigue siendo que las respuestas deben provenir del Estado y de más Estado. Y resulta que lo que realmente nos va a sacar de esta crisis va a ser apostarle a un modelo de más libertad económica, y por eso se justifica defender ese modelo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de libertad económica? Muy rápidamente, para los que nos acompañan hoy, es básicamente la libertad de los individuos para realizar sus propios proyectos de vida sin la intervención y la coerción por parte de terceros o del Estado. Es una capacidad que tenemos las personas de tomar nuestras propias decisiones, de algo muy importante que es disponer de la propiedad privada, crear, emprender, cooperar e intercambiar. Y fíjense la importancia de un concepto que pocas veces nosotros reivindicamos, que es el concepto de la cooperación y del intercambio pacífico. Es poder cooperar cuando las personas son libres, entre ellas mismas buscan soluciones a los problemas de la sociedad. Obviamente hay una excepción específica y es cuando nuestras acciones perjudican a otros. Y ese, si se quiere, círculo virtuoso de la libertad económica, pues que aquí no está en un círculo, está casi que como un proceso, tiene 4 características muy significativas. Lo primero es poder social. Y el poder social es muy distinto al poder estatal. Intencionalmente utilizo el puño, que representa otras cosas en otras ideologías, pero en este sentido identifica el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de los individuos en la sociedad frente al poder opresor y coercitivo del Estado. Cuando el poder social se puede desatar, desatamos la creatividad humana y la innovación, lo cual indefectiblemente nos lleva a promover la cooperación y el intercambio pacífico. Y eso es lo que permite generar valor a la sociedad. Una sociedad en la que los individuos tienen la oportunidad de crear, cooperar e intercambiar, le generan valor a esa sociedad. Por eso, cuando se habla de la función empresarial no es una función eminentemente económica, es una función esencialmente social, porque parte de la premisa de buscar soluciones a los problemas de la comunidad. ¿Y cómo se generan esas soluciones? Creando valor. Entonces, ese es el principal motivo. Lógicamente, aquí hay un elemento muy importante, y es que, por supuesto, para las nuevas generaciones, este es un concepto que debe entenderse también en su relación con la responsabilidad.
Hay una complementariedad entre la libertad y la responsabilidad. La libertad implica asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones, implica asumir los costos de nuestras decisiones que tomamos en libertad. No podemos pretender que otros paguen por nuestras malas decisiones, que tal vez esa es una narrativa que ha logrado consolidarse en los últimos años, especialmente quienes promueven el Estado y quienes les encanta que el Estado les solucione la vida, pero esperan que esas soluciones vengan pagadas por otros, que las malas decisiones sean asumidas, sus costos sean asumidos por otros. Y obviamente pues recomendarles al gran pensador Friedrich Hayek y cualquiera de sus obras donde ustedes pueden encontrar suficientes elementos para defender la libertad. Y entonces, como les decía, ¿por qué uno debe defender este modelo de prosperidad incluyente? Porque la prosperidad incluyente tiene un antecedente fundamental y es que las sociedades que más han logrado generar condiciones de florecimiento humano, de dignidad humana, de prosperidad económica, pero también de prosperidad social, son las sociedades que tienen más libertad económica, que sus instituciones, es decir, las reglas de juego, permiten que las personas ejerzan su libertad, donde el tamaño del Estado es reducido, donde se entiende la importancia del comercio internacional, donde la moneda es sana, donde se entiende que no hay que emitir para financiar gastos, es decir, donde se reconocen una serie de principios que cuando se llevan a la práctica generan unas condiciones de bienestar para todos, no para unos pocos, para absolutamente todos. Y es precisamente el resultado de los índices de libertad económica los que nos permite poner en contexto este debate. Entonces, cuando ustedes miran qué países que tienen más libertad económica, pues, ¿qué resultados obtienen? Mayor PIB per cápita, mayor esperanza de vida, mayores ingresos. El 10% de las personas más pobres en los países con mayor libertad económica reciben casi 3 o 4 veces más ingresos que las personas que viven en países con menor libertad económica. Hay mayores libertades civiles y políticas, hay mayor seguridad alimentaria, menores índices de violencia. El ambiente es mucho más sano, hay unas medidas que se toman para innovar y conservar el medio ambiente, contrario a lo que nos han dicho. Y entonces cuando ustedes lo ven en un mapa, en ese mapa ustedes tienen los países en azul de acuerdo al Economic Freedom Index del Fraser Institute, los países más libres, los que están en el segundo cuartil, los que están en el tercer cuartil y los menos libres. Y entonces ustedes ahí empiezan a identificar precisamente en cuáles países desean vivir. Esa es una pregunta que hay que hacer a las personas. ¿Ustedes desean vivir en un país que está en rojo o en un país que está en azul? Y seguramente todos quieren irse a vivir o desean un modelo en sus países como los países que están en azul. Y claramente eso implica tomar una decisión y la decisión es defender la libertad, es promover un modelo de más libertad económica. Y este concepto que Roberto Salinas me enseñó, que es el concepto de la prosperidad incluyente, es un concepto que debemos socializar y sobre el cual debemos sensibilizar. Los resultados por sí solos no bastan, y fíjense lo que está pasando en América Latina, especialmente en países como Colombia o como Chile, donde hubo muy buenos resultados económicos, es decir, donde todos estos datos en los últimos años mostraban unos avances importantes, pero resulta que eso no fue suficiente, porque se nos olvidó contar y desarrollar la narrativa sobre las ventajas de la libertad y sobre lo que se logra cuando hablamos de prosperidad incluyente, de la manera en que se logra avanzar hacia una prosperidad en la que todos caben, en la que especialmente se genera algo fundamental, que es la superación de la pobreza, que es la movilidad social, que es la estabilidad democrática e institucional, donde las reglas de juego son predecibles, son las mismas para todos, hay igualdad ante la ley. Y entonces, el secreto o la fórmula o el elemento esencial, el pilar fundamental de esa prosperidad incluyente es la libertad económica que se sustenta en una defensa de la propiedad privada, donde, como les decía, el tamaño del gobierno es limitado, donde el sistema legal es eficiente, no determina ganadores y perdedores del mercado, donde reconoce que las intervenciones del Estado pueden tener unas fallas y que las fallas del Estado suelen ser más costosas que las fallas del mercado que trata de corregirse a través del sistema legal, donde la ley es igual para todos, donde la moneda es sana, incluso donde se le permite a las personas tomar sus propias decisiones sobre en qué moneda quieren ahorrar, donde el gobierno no utiliza la moneda para financiar el gasto público y llevar a inflación, que es lo que estamos viviendo en este momento. Esta crisis de inflación es resultado
de unos gobiernos que creyeron que emitiendo, justificándose en los efectos de la pandemia, pues que no iba a pasar nada. Y resulta que sí está pasando y es una enorme crisis de inflación y también una crisis de recesión. La libertad para comerciar, mostrar cómo la apertura económica genera beneficios para todos. La contranarrativa en América Latina frente a este tema debe ser muy inteligente porque se ha posicionado una narrativa en contra del libre comercio, en contra de la apertura económica, en contra, que digamos, que busca favorecer el proteccionismo, que insisten en revivir el modelo fracasado cepalino de industrialización por sustitución de las importaciones. Y el quinto elemento es la regulación. Todo eso, cuando esos 5 pilares, cuando esos 5 enfoques se sustentan para promover mayor libertad, generan crecimiento económico, generan productividad, generan competitividad, por algo muy importante, que pocas veces se pone en el debate económico sobre el modelo, y es que permite entender el proceso de mercado, el papel de los individuos en el proceso de mercado y la importancia de apuntalar no simplemente a la productividad, sino a la generación de valor. Cuando yo creo valor, puedo competir y puedo efectivamente generar las condiciones de crecimiento económico para la superación de la pobreza y la movilidad social. Eso conlleva a un bienestar humano y a un bienestar social y a un desarrollo humano. Ese es el tipo de cosas que nos permite efectivamente entender por qué es necesario defender la libertad. Pues no es que sea una cuestión de capricho de unos pocos o de los que ya están en mejores condiciones. Un poco en Colombia decía que en el discurso político en la última campaña electoral se decía es que ustedes hablan desde el privilegio. Y lo que no reconocen es que habían sido millones de colombianos los que en las últimas décadas habían logrado salir de la pobreza. Claro, la pandemia nos hizo retroceder en muchos sentidos, pero indudablemente hay que reconocer que la humanidad, el mundo occidental en particular, y no quiero ser antipático con occidental, también hay muchos países en Asia que han logrado tener los mismos avances, pero es decir, los países con economías de mercado y democracias liberales han logrado avanzar en los últimos 200 años desde la revolución industrial porque han adoptado estas instituciones. Se trata entonces de defender el deseo más elemental de todo ser humano a tener sus propias cosas que puedan escoger y construir sin el permiso de alguien que no sabe quiénes somos y que desconoce nuestras necesidades y nuestros deseos. Cuando le entregamos al Estado toda la potestad y todo el poder para que tome esas decisiones, pues claramente los perjudicados somos nosotros. Y que es un poco, y permítame, me tomo unos minutos para contarles qué hemos hecho desde el Instituto de Ciencia Política. Nosotros entendiendo el valor de hablarle a la juventud sobre esto, de precisamente poner en contexto las narrativas dominantes y mostrar lo fracasadas que pueden llegar a ser algunas ideas y la necesidad de defender la libertad, creamos una academia, es una academia que formamos en el ICP desde el 2019. A la fecha ya tenemos más de 20.000 personas alcanzadas. En el último año, es decir, en el primer semestre del 2022, formamos a más de 18.200 personas en empresas. Lo hemos hecho con jóvenes, tenemos una oferta que incluye cursos virtuales y presenciales o una oferta blended. Y lo que buscamos es capacitar a ciudadanos interesados y dispuestos a entrar en el debate de las ideas y en la acción política desde diferentes escenarios, pero también, por supuesto, emprender, también, por supuesto, ejercer una actividad productiva. Y lo hacemos a través de cursos cortos, charlas, talleres, capacitaciones, mock círculos de lectura, cineforos. La mejor forma de ayudarle a las nuevas generaciones a apropiarse de estos discursos, de estos valores, porque la libertad está sustentada esencialmente en unos valores, es hablándoles, es no solamente en estos espacios tan importantes como el que hoy nos convoca, sino es ayudando a formar a esas nuevas generaciones, dándoles los insumos, el conocimiento. En América Latina tenemos una enorme desventaja en cuanto a la generación de conocimiento. La oferta literaria o la oferta académica que podría ilustrarnos y guiarnos por la senda de la prosperidad tiende a ser muy limitada porque la oferta académica está excesivamente sobre representada por la narrativa en contra del empresario, en contra de la libertad económica, a favor del modelo estatista, del modelo proteccionista, y por eso en las universidades ustedes encuentran que los pensum tienen unas cargas tan grandes. Basta con que ustedes vayan a una librería y pregunten por Piketty o pregunten por Mazzucato. Inmediatamente el librero, aun cuando no conozca a profundidad lo que ellos dicen, sabe quiénes son. Pero si ustedes le preguntan por McCloskey o le preguntan por Mises o le preguntan por Hayek, será muy difícil
que el librero les ubique un libro, si en el mejor de los casos los tiene, lo tendrá registrado en su base de datos. Eso dice mucho y pone de relieve la necesidad de formar a las nuevas generaciones. Indudablemente hay desafíos en América Latina y tal vez el más importante es crear una comunidad de jóvenes líderes dispuestos a participar de los procesos de mercado emprendiendo, pero también a participar en el debate político. Y cuando digo debate político no me refiero al debate electoral, que en eso tal vez a veces pecamos. Creemos que no debemos ir al debate electoral porque se pierde el sentido. Creo que son dos cosas distintas. En el debate político es en todos los entornos, en el entorno de la universidad, en los foros académicos en la universidad, desde el salón de clase hay debate político. Nos han dicho que no se debe hablar de política ni de religión y resulta que debemos hablar de política. Tal vez de religión eso es una decisión muy individual, pero de política debemos participar en todos los escenarios. Y aquí es fundamental que los jóvenes tengan suficientes argumentos, suficientes datos, suficiente evidencia para defender la libertad. Y espacios como el de hoy y los procesos que llevamos adelante diversos centros de pensamiento en América Latina contribuyen a eso. Creo que estoy, Rosa María, apenas justo en el tiempo, no me quiero exceder y les agradezco a todos por su atención.